Les invito a abrir la Biblia ahora en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Y luego vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17 también: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Oramos. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra. Necesitamos concentración, necesitamos intencionalidad en nuestra mente. Nos distraen cosas, hasta la mosca que anda volando, Señor, nos causa molestia, pero pedimos que nos ayudes a prestar atención y a concentrarnos para poder seguir el hilo de esta enseñanza tan importante para nuestras vidas, para que podamos adorarte en comunidad, como iglesia, juntos, y recordarlo siempre, Señor. Nuestra memoria es débil, nuestros corazones son engañosos, necesitamos siempre depender de Cristo. Él dijo que separados de Él no podemos hacer nada, y lo confesamos, Señor. Confesamos que muchas veces lo conocemos esta verdad en nuestra mente, pero en nuestra práctica no es así. Así que recordamos esto y confesamos, Señor, nuestra incredulidad, nuestra autosuficiencia, y recurrimos a tu gracia para que nos enseñes ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos al último sermón sobre la oración y la adoración. No, en realidad no se pueden separar. La oración es una forma de adoración, pero quiero dar una enseñanza que nos permita rescatar el asunto primordial de lo que es la adoración corporativa, la adoración como cuerpo, la adoración como comunidad. Tanto Efesios, que hemos leído, como Colosenses contienen esta enseñanza que ustedes vieron que es similar. Uno habla de la llenura del Espíritu Santo, el otro habla de la palabra morando en nuestros corazones. Pero esta enseñanza, tanto en Efesios como Colosenses, está ubicada en el marco de un mandato, o en el entorno de un mandato a vivir una vida que manifiesta el cambio y la obra de regeneración y redención. Por ejemplo, si ustedes ven allí en Efesios capítulo 5, antes de llegar al versículo 18, que es un imperativo, es un mandato, hay una serie de mandatos antes de esto, en el capítulo 5, que de hecho son una conclusión de lo que comenzó en capítulo 4, donde hay indicaciones muy claras a ser imitadores de Dios, a evitar cosas en nuestras vidas como fornicación, inmundicia, avaricia, todas estas cosas que están en los versículos 1 hasta el versículo 12, son mandatos, pero son mandatos a que nosotros vivamos de una forma diferente por causa del Evangelio. Lo mismo pasa, si me acompañan simplemente con sus vistas, en el capítulo 3, cuando hablamos de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que también es un imperativo o un mandato. El entorno de este mandato está antecedido por mandatos también a vivir vidas que muestran que nosotros hemos sido
transformados, haced morir lo terrenal en vosotros, versículo 5 en adelante, versículo 8, dejad vosotros ira, enojo, estoy leyendo entre líneas, no mentir, revestirnos de nuevo, etcétera, etcétera, vestirnos como escogidos de Dios, versículo 12, soportándonos unos a otros, versículo 13, y vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, etcétera, etcétera. Son todos mandatos. La realidad de Colosenses 3, 16 y de Efesios 5, 18 al 21 están antecedidos por mandatos que reflejan que la vida ha sido transformada. Y los versículos de Efesios y de Colosenses tienen que ver con la adoración en comunidad. Eso significa, básicamente lo que hemos aprendido, que nosotros no podemos tener labios sin corazón. No podemos llegar a adorar en comunidad si nuestras vidas no garantizan o no demuestran en la vida privada, en nuestro andar y en nuestro corazón que estamos caminando con el Señor. ¿Se entiende? Esa es la idea. Es importante porque no se puede disociar la adoración de una vida que respalda la adoración. No se puede separar esto. La adoración visible de la iglesia tiene que ser acompañada de una adoración continua y cotidiana. Es decir, 1 Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es como alguien ha dicho, es como si alguien pusiera una cámara filmadora en tu vida desde el día de mañana hasta el domingo que viene, filmara todo el tiempo. Y cuando se pasara en la pantalla esa filmación, obviamente que en todos nosotros se van a encontrar momentos que nos avergonzarían. El problema es si esos momentos son continuos o si simplemente son marcas y lo que realmente muestra la filmación es que hemos caminado con el Señor. ¿Me explico? Que se puede ver, no, esta persona tiene el hábito de caminar con el Señor. Esa es la idea de 1 Juan 2.6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No que no cometemos pecados, porque antes dice si confesamos nuestros pecados. Pero bueno, ciertamente el acto de alabanza está incluido en la adoración. Cuando venimos acá tenemos que recordar que la adoración no es similar a la alabanza. Nosotros alabamos al Señor a través de la música o los cantos, pero la alabanza está incluida en la adoración, pero la alabanza puede expresarse sin la adoración. Y eso se transforma en hipocresía. Eso es labios sin corazón. Que cantamos recién, gloria, 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 solo la gloria a Dios, y luego nosotros no entendemos lo que esto significa. Y estamos cantando y escuchándonos unos a otros, y yo escucho la voz de Mario, escucho la voz de Silvina, de Diego, y la guitarra y todo, y nos escuchamos, porque esto es lo que dice, exhortándonos, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, pero realmente no hay un apoyo en nuestras vidas. Y entonces no es una adoración comunitaria, a pesar de que parece eso. Entonces yo lo que quiero compartir es una especie de resumen hoy lo que quiero hacer y quiero hacerlo bien práctico porque ha sido una bendición. Este es el tipo de sermones que yo tengo que decir que básicamente son un repaso y que lamento que mi propia vida como pastor no repase estas cosas. Así que si pueden guardar esto en sus mentes que acabo de decir y repasar esto, creo que nos ayudaría a nosotros a futuro como iglesia y como personas a encontrar esa esencia, eso que a veces perdemos y que nos hace sentir que realmente somos hipócritas. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que hemos perdido? La esencia para realmente ser adoradores. Así que no voy a compartir nada nuevo. Luego vamos a ir a los versículos simplemente para mencionar cómo están relacionados con lo que estamos haciendo, pero estamos hablando de la adoración. Entonces, lo primero que yo tengo que recordar es, ¿qué es la adoración? Si yo no sé lo que es la adoración, ni siquiera lo puedo percibir en mi vida y tampoco lo puedo poner en práctica en la iglesia, como comunidad. Es básico, yo tengo que saber qué es la adoración.
Entonces no se olviden esto, la adoración es contemplación. Adorar es contemplar. Y ahora vamos a ver esto. Y para que entendamos, esto no se aplica solamente a Dios, sino a cualquier cosa a la que nosotros le damos una atención superior, una atención constante y que ocupa nuestros pensamientos a menudo. Lo voy a repetir. La adoración es la contemplación y esto no solo se aplica a Dios, sino que se aplica a cualquier cosa a la que le damos una atención superior, constante y que ocupa nuestros pensamientos a menudo. De allí que el término adoración se utilice también para referirse a quienes son devotos de otros ídolos o deidades. Lo han visto en la Escritura. Adoraban a los ídolos, adoraban a las imágenes, adoraban a Baal. Se usa la palabra adoración para referirse a personas que adoran otra cosa que no es Dios, porque es un término general que tiene que ver con la contemplación. Es decir, en ese caso, en el caso de los que adoran imágenes u otras cosas, como dice en la Biblia, es una contemplación desviada. Es decir, una atención superior, constante y que ocupa los pensamientos a menudo, pero sobre el objeto equivocado. Y eso es donde nosotros hoy tenemos que pensar que para nosotros no es Baal o Astarot o la Virgen María, pero es el dinero, es el tiempo, es el deporte, son los hijos, es la esposa, es el esposo, el trabajo o lo que sea que ocupa mi mente, me atrae, me satisface, me siento bien, me siento cómodo, lo busco otra vez, cada rato lo hago de vuelta. Eso es contemplación, eso es adoración, ocupa mi tiempo, ocupa un lugar de superioridad sobre cualquier otra cosa, en este caso Dios. Pero estamos adorando. Por eso nos cuesta relacionar que somos idólatras, porque lo relacionamos con una imagen o con algo netamente, inmediatamente pecaminoso, porque el dinero no tiene nada en sí de pecaminoso, el deporte no tiene nada en sí de pecaminoso, el trabajo tampoco, los hijos tampoco, la esposa tampoco, el esposo tampoco, ninguna de estas cosas tiene per se algo pecaminoso. Lo que se transforma en pecado es la concentración que nosotros tenemos en esa cosa, porque estamos contemplando eso con una continuidad y una recurrencia que se transforma en un ídolo. Adorar es contemplar. Y ahora en tu mente, mientras estás escuchando esta enseñanza, quiero que pienses cuáles son las cosas que ocupan tu tiempo recurrentemente, que lo buscas, que vas de vuelta, que estás allí, que estás con eso, que estás concentrado. Tú estás adorando eso, y lo estoy adorando. Entonces, ¿cómo se relaciona con la adoración en comunidad? Porque obviamente si yo no entiendo eso y yo realmente tengo una adoración, una contemplación desviada, es poco probable que en una hora el domingo yo tenga la capacidad o el razonamiento de decir, ahora estoy adorando a Dios. Porque es ilógico, porque no lo vengo haciendo. Entonces, adorar es contemplar. ¿Está? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, tenemos que contemplar lo correcto. Tenemos que contemplar lo correcto. Hay que contemplar lo correcto. Y no cabe ninguna duda qué es lo que tenemos que contemplar. Y la Biblia lo enseña claramente. Creo que no hay un versículo tan claro como este que dice, Dios le dice a Israel en Deuteronomio 10:21,
Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de tu alabanza. Ahora quiero que piensen en el desierto y Cristo siendo tentado luego de 40 días sin comer ni beber. Y Satanás le dice, todo esto te daré si me adorares. Observa lo que te estoy dando y si me contemplas a mí, si yo soy el objeto y que Cristo responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay una relación entre la adoración y el servicio que no se puede disociar. Él es el objeto de tu alabanza. La contemplación tiene que ser entonces lo correcto. Dios es el objeto de tu alabanza. No estoy diciendo nada que no sepamos. Dios tiene que ser adorado. Sin embargo, esta contemplación para nosotros debe ser, en primer lugar, quiero que presten atención, necesariamente, esta adoración tiene que ser necesariamente intelectual, es decir, el entendimiento. Es decir, que debe haber información, tiene que haber información, tiene que venir, tenemos que leer, tenemos que saber, que se nos informe qué es, cómo es Dios, qué necesitamos saber. Entonces, la información, cuando es incorrecta, determina necesariamente, en última instancia, una adoración incorrecta. Si tenemos una mala información sobre dónde nosotros tenemos que ir, nosotros vamos a llegar al lugar equivocado, porque si pusimos mal la dirección en el GPS, llegamos al lugar equivocado. Es decir, tenemos una información errada y por eso nos equivocamos. Pero si yo tengo la información correcta, yo llego al lugar correcto. La información incorrecta determina una adoración incorrecta, una contemplación incorrecta. Y esto pasaba, por ejemplo, con los Gálatas. Quiero que escuchen este texto. Pablo les dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, presten atención, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, cuando no tenían conocimiento, intelecto, comprensión, claridad, información, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, dice Pablo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, eso es básicamente, hay un mensaje de la salvación allí, es decir, Dios me conoció a mí y por lo tanto ahora yo puedo conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces Pablo en este contexto a los Gálatas está sorprendido y dice, ¿cómo es que ustedes se vuelven otra vez al tipo de vida que llevaban antes y ya conocieron a Dios? No puedo entender. Ahí es donde entra nosotros, que nosotros ya hemos sido conocidos por Dios, nosotros conocemos a Dios, hemos sido informados sobre la salvación, hemos sido informados sobre lo que es Dios. Nosotros básicamente en el momento de la conversión tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo para adorar lo que es correcto, para contemplar lo que es correcto. Pero el descuido de esto hace que nosotros, como los Gálatas, generemos este cuestionamiento para otros que observan y dicen, ¿cómo es que están haciendo esto si ustedes ahora conocen esto? ¿Me explico? Si hay una información correcta, no es posible que nosotros sigamos haciendo esto. Lo que hay allí es pecado, por supuesto. Y por esto, y pensando en la Reforma y lo que cantamos, los reformadores hablaban, y nosotros hacemos lo mismo, de sola scriptura. Eso es en latín, sola scriptura, ¿qué significa? Sola escritura. Solo la escritura. Es decir, que nuestra contemplación, nuestra adoración, debe surgir de aquello que Dios ha revelado de sí mismo. Esa revelación nosotros la tenemos en la Biblia. Estoy desglosando un pensamiento lógico.
Esa información nosotros la tenemos en la Biblia. Escuchen, pero no es que solamente en el Nuevo Testamento, esto siempre fue así. Israel lo tenía que recordar. Escuchen lo que dice este texto. Presten, porque esto es... Cuando pensé en este texto dije, Señor, gracias por este texto, porque vino a mi mente mientras estaba estudiando, ni lo busqué en ningún lado, pero es tan claro. Dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Escuchen, Israel, si me van a contemplar y me van a adorar, es porque escucharon mi voz. Mi voz es la única fuente de información para que ustedes adoren. No ninguna imagen. Es la palabra de Dios. A excepción, me gusta esa frase, más a excepción de oír la voz. Aparte de esto, nada. Lo que define lo que ustedes saben de mí es lo que yo les digo de mí. Entonces, adorar es contemplar, hay que contemplar lo correcto, y esto viene a través de la Escritura, y esta es la tercera cosa que quiero expresar, es que la Biblia nos instruye a contemplar lo correcto. Adorar es contemplar, hay que contemplar lo correcto, la Biblia nos instruye a contemplar lo correcto. Si no lo recordás, ahora podemos hacer memoria, porque ambos textos que leímos de Efesios y Colosenses tienen que ver con la edificación y la adoración mutua. Es decir, en todas estas instrucciones que da Pablo a los Colosenses y a los Efesios, llega este momento y tiene que ver con la adoración mutua. Entre nosotros, dice, hablando entre vosotros, exhortándonos unos a otros. Tiene que ver con algo mutuo. Y están escritos para que la iglesia entienda la relación entre la Escritura y la obra del Espíritu Santo, porque en Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y en Efesios dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y luego están las indicaciones de cómo esto se demuestra. Entonces hay una relación, y no solamente que yo lo veo acá y lo explico acá, no solamente es claro en la Escritura esta analogía, sino que la historia de la iglesia ha entendido así este pasaje. Que Pablo, por la obra del Espíritu Santo, está diciendo una cosa a los colosenses y otra cosa a los efesios, pero realmente está diciendo lo mismo. Básicamente, que el Espíritu Santo, cuando controla la vida de una persona, lo hace a través de la Escritura controlando nuestras vidas. Porque es la voz de Dios. Es lo que nos ha instruido. A excepción de oír su voz, ninguna cosa oíste. Por eso cuando decimos que una persona es llena del Espíritu, básicamente lo que está haciendo es que una persona está obedeciendo lo que sabe de la Escritura. Por eso es que están informados. Entonces, Colosenses 3:16 nos enseña que la verdadera adoración tiene sus raíces en la revelación de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es decir, no vamos a cantar sobre nuestras opiniones. Cuando cantamos canciones, y lo repito porque lo hemos escuchado y lo ha dicho Diego también, ¿por qué cantamos con teología? Porque no puedo cantar mis opiniones. Eso no significa que la letra de las canciones tienen que ser sofisticadas. ¿Tá? Hay canciones que son sofisticadas y cuando digo sofisticadas tampoco estoy diciendo que está mal. Pero Glorioso Intercambio es una canción sofisticada, pero es excelente. Tiene verdades bíblicas. Pero también yo puedo cantar que Dios me ama, o que Dios nos ama, o que Dios es santo. Estamos diciendo pocas cosas, no es una extensa oración, pero es bíblico, es teológicamente correcto. Entonces, yo tengo que cantar no mis opiniones. Yo no puedo cantar, Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. No es algo que podemos apoyar con la Escritura, es decir, mirá lo que dice acá la Escritura. No puedo cantar, y yo siempre uso los mismos ejemplos, que la salvación es un tren al que yo me tengo que subir y tengo que sacar los boletos. No es teológicamente correcto, no está bien cantar eso. La adoración está, según Colosenses 3:16, está fundada, gobernada y saturada por la palabra de Dios, porque la Biblia me instruye a contemplar lo correcto, a adorar lo correcto, en este caso en el canto. Y por otro lado, Efesios 3:18, el pasaje paralelo, enseña que la revelación de la palabra de Dios
necesita la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que iluminar la palabra de Dios, porque yo puedo hablar la palabra de Dios y va a pasar, si soy un hipócrita, va a pasar como la gente de Ariel, Isaías 29. Me dan la ley y no entiendo porque está sellado. No lo entiendo. Y sos profeta, sí, pero Dios ha cegado el entendimiento. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina y yo puedo leer la Escritura, el Espíritu Santo me abre y yo empiezo a contemplar lo que es lo correcto. Entonces, vuelvo otra vez porque viene otra cosa. La Biblia es la que me instruye. La Biblia me instruye a contemplar lo correcto. En sentido general, es la palabra de Dios la que me dice esto. Bien, ahora hay otra cosa más. Que entonces, consecuentemente y razonablemente, la adoración exige, si Dios es el objeto de mi alabanza, ¿qué exige la adoración? Que yo conozca a Dios. Esta mañana leí Jeremías 9. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino alabes en esto, me falta uno allí, alabes en esto el que me hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. La verdadera adoración exige conocer a Dios. Requiere que sepamos quién es Dios. Y aunque parezca algo que es contraproducente, la teología pura es el fundamento que precede y sustenta toda la adoración bíblica. La tan mencionada frase para la gloria de Dios presupone evidentemente que conocemos a Dios. ¿Cuántos de nosotros usamos esa frase? Que sea para tu gloria, Señor, para la gloria de Dios. Presupone que conocemos lo que significa esa frase. Es increíble, pero es una frase sumamente usada. Te damos la gloria a Dios. Y a mí me asusta no entender eso, de repente cuando lo estudio o cuando lo canto. No es que las palabras son complicadas, el mensaje que tiene, la gloria de Dios, presupone que yo conozco quién es Dios. Sin embargo, ¿qué sucedería si yo en este momento les entrego a ustedes una hoja y una lapicera y les pido que escriban 10 descripciones bíblicas del carácter de Dios con los versículos bíblicos? ¿Cómo te iría en esa prueba? ¿Cómo te iría en esa prueba si te doy una hoja con 10 números y pone número 1, una característica de Dios, 2 características, 3, pero con los textos bíblicos? Y esto es amoroso, porque 10 cosas no son las que describen a Dios en la Biblia. ¿Hay una respuesta retórica en tu mente? ¿Cómo te diría? Bueno, esto revela un razonamiento erróneo. Y es este. Es más sencillo usar el concepto de su gloria que articular quién es Dios basándose en su propia revelación. Es más sencillo decir gloria a Dios o que a Dios sea la gloria. Es más sencillo decir eso que usar la Biblia y empezar a demostrar por qué digo lo que digo. Pero la Biblia es la que me provee la información esencial. La adoración en comunidad se ve afectada por las conductas inconsistentes de la vida cristiana que exigen las Escrituras.
no solo por estas conductas inconsecuentes o inconsistentes se ve afectada. Es decir, yo vivo una cosa en la semana y otra cosa trato de hacer en la iglesia y es inconsistente. No solamente por eso, sino también por esta limitación que es vergonzosa, de que no podemos describir el carácter de Dios extrayendo directamente esto de la fuente bíblica. No podemos hacer una lista. Y cantamos la gloria a Dios y venimos a adorar a Dios y decimos que a Él sea la gloria y que Dios sea glorificado. Y la Biblia dice que hagamos todas las cosas, si comemos o bebemos, hagamos todo para la gloria a Dios, pero no tenemos idea qué es la gloria a Dios. Quiero citar al pastor Piper aquí. Lo puse ayer en mi Facebook, así que si alguno lo vio, está ahí, dice, hasta que Dios se vuelva dominante, y esto lo tengo en negritas acá, bien marcado, hasta que Dios se vuelva dominante en nuestro pensar y en nuestro sentir. Subrayen en su mente como si le pusieran un marcador allí. Hasta que Dios se vuelva dominante en nuestro pensar y en nuestro sentir. Y ahora lo explica. Hasta que se convierta en el sol resplandeciente en el centro del sistema solar de nuestra vida. Hasta que se convierta en el monte Everest, que es el monte más alto en el planeta Tierra, en el monte Everest entre las colinas de las pequeñas preocupaciones de este mundo. Esto, aquello, tengo que hacer esto, tengo que lo otro, me gusta esto, me gusta aquello. Hasta que su peso repose sobre nuestras almas y nuestras iglesias con 10.000 veces más magnitud que la política y el crecimiento eclesiástico. Hasta ese momento, dice Piper, toda nuestra conversación sobre la gloria de Dios, sobre la adoración o sobre el canto no será más que ingeniería humana religiosa de la cual el mundo no necesita más. No queremos eso. El mundo no pide eso. El mundo pide adoradores que son los que el Padre busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Y el mundo tiene que ver, identificar, realmente contempla otra cosa que yo no contemplo. Entonces, si la adoración exige conocer a Dios, y la Biblia me informa cómo es Dios, conocer a Dios me conducirá a conocer su gloria. Conocer a Dios. Es Moisés en medio de la zarza. ¿Quién sos? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Y qué es eso? Yo no tengo principio ni fin, yo soy eterno. Yo soy el que soy. Yo soy. Conocer a Dios me va a conducir a conocer su gloria. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su grandeza, es su belleza, es su valor en exhibición. El pasaje más obvio es Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, y alrededor de él había serafines volando, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2 volaban y decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Y como decía el pastor Piper, ¿han notado? Es interesante que no dice santo, 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 toda la tierra está llena de su santidad. No dice eso. Dice toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo eternamente. Incluso si no hubiera creado nada. Dios tiene un valor infinito en sí mismo. Pero cuando Él actúa o se revela,
Lo que vemos en la tierra y en el cielo es su gloria, que es la santidad de Dios puesta en una manifestación visible o incomprensible. La santidad de Dios, Dios es santo, es, digamos, el brillo de esta gloria a Dios. Lo sabemos, hasta nuestras Biblias dicen Santa Biblia. La santidad no es justa Biblia o misericordiosa Biblia, es Santa Biblia. La santidad es el reflejo de la gloria de Dios, es la esencia. Por eso, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. La gloria de Dios se observa o se caracteriza en la santidad. No es que la santidad sea más que el amor de Dios o la paciencia de Dios o la misericordia de Dios, pero es lo que brilla, es lo que destaca de alguna manera para que nosotros entendamos la gloria de Dios. Y es interesante esto, que 8 veces antes de Efesios 5, 18 al 20, 8 veces en la carta a los Efesios, Pablo habla de la gloria de Dios en la epístola. 8 veces. Y 3 veces lo hace antes de llegar al capítulo 3, versículo 16 de Colosenses. En la línea argumentativa de Pablo a los Efesios y a los Colosenses, la gloria de Dios está allí. Entonces es necesario leer, conocer y entender antes de adorar en comunidad de una manera que Dios sea honrado. Eso empieza en tu casa, cuando lees tu Biblia y cuando contemplás a Dios en la lectura y no simplemente pasas páginas y terminé mi lectura del día. Porque ese apresuramiento, ese descuido muestra que tu contemplación está en otro lado. No es el objeto de tu alabanza. Y 2 cosas más. Conocer a Dios conducirá a conocer su gloria, y conocer su gloria va a conducir a que nosotros le glorifiquemos. La pregunta obvia es, ahora, ¿qué significa glorificar a Dios? Dios es eternamente glorioso. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? No es la idea de que le agrego gloria a Dios. No se puede hacer eso. No significa hacerlo glorioso, porque Él ya es glorioso, es infinitamente glorioso. Pero sí significa experimentar a Dios por lo que Él es. Dios es dominante, Dios es majestuoso y Dios es un ser de peso. De hecho, la palabra gloria es la palabra hebrea kabod, que significa peso. Y les voy a dar ahora un ejemplo de esto. Significa mostrar glorificar a Dios significa mostrar lo que Él es realmente. Este es el ejemplo. Cuando el rey Ezequías, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás. Él lloró y Dios le concedió 15 años más de vida. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que pasó con el rey Ezequías. Lo que sigue después dice que Ezequías, en su orgullo, quiso mostrar la gloria de su reinado, la gloria de su reinado, de lo que tenía, a los emisarios de Babilonia y les mostró su gloria. ¿Sabe cuál era su gloria? Sus tesoros, lo que tenía. Y está bien, esa era su gloria, era el peso de su reinado. Esto es lo que vale mi reinado. Eso es para que entendamos que la gloria de Dios es el peso que Dios tiene por lo que Él es. Ezequías, lo que era, lo mostraba su dinero, sus riquezas. La gloria de Dios es lo que es. Eso es lo que yo tengo que conocer en la Escritura para glorificar a Dios. Por eso a veces cantamos en la santidad de Dios, por eso a veces cantamos de su justicia, por eso a veces cantamos de su misericordia, por eso a veces cantamos de su salvación, porque eso es lo que es el peso. Estamos glorificando a Dios, estamos reconociendo el valor de Dios por lo que Él es. Entonces, glorificar a Dios es magnificarlo. Y aquí hay otro ejemplo que no me voy a olvidar, está en predicaciones y en libros del pastor Piper, que es precioso, creo que lo he compartido aquí.
Y es que nosotros tenemos que magnificar. Hay dos objetos que se usan para magnificar algo. El microscopio y el telescopio. El microscopio, ¿cómo magnifica? Hace lo que es pequeño, grande. ¿Verdad? Eso hace un microscopio. ¿Qué hace el telescopio? Lo que es grande, no es que lo haga pequeño, lo hace visible. El telescopio hace que una estrella que es más grande que todo nuestro sistema solar pueda ser vista con nuestros ojos. Bueno, glorificar a Dios en la forma de un microscopio es blasfemia. Dios no es pequeño y nosotros lo hacemos grande. Glorificar a Dios como un telescopio, ese es nuestro objetivo. Es decir, aquello que es tan increíble que la gente no puede entender y nosotros no podemos conocerlo, lo hago visible. Eso es increíble. Porque la Biblia dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, Pablo dice a los filipenses, ahora será magnificado Cristo en mi vida, o en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, la grandeza de Dios se hace visible en mi vida. Glorifico a Dios en adoración con mi vida. No es posible de otra forma. Y por eso yo magnifico a Dios con un telescopio, la grandeza de Dios a través de mi vida, y esto ocurre en todos los ámbitos en nuestra vida. ¿Cómo lo mostramos? ¿Cómo demostramos esto en nuestras vidas? Ahora pues, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese telescopio hace que la grandeza de Dios se haga visible en cómo uso mi tiempo, cómo uso mis ojos, cómo uso mis labios, cómo uso mi entretenimiento. Estoy glorificando a Dios, estoy magnificando a Dios a través de la vida que llevo. Y nuestras vidas dan a conocer a Dios. Es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vos sos el medio por el que la gente glorifica a Dios. Es increíble. Y entonces, si eso pasa en tu diario vivir, cuando la iglesia se reúne, eso se hace mucho más evidente. Mucho más evidente. Y por eso termino con esto. Que glorificarle se va a demostrar bíblicamente. Esto va a incluir nuestra experiencia a la luz de la palabra de Dios y no al capricho de nuestras emociones o pareceres. Es decir, tiene que mover nuestras emociones santificadas. Tiene que mover nuestras emociones santificadas. La información que tenemos de Dios tiene que mover nuestras emociones santificadamente. Escuchen lo que dice David en el Salmo 29. Dice, dad a Jehová la gloria debida, no de vida, sino de vida que merece. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahí hay algo que se capta. ¿Cómo yo le doy la gloria debida a su nombre, que le corresponde, que se le debe? Por la información que yo he metido. Y esto realmente hace que yo adore a Dios en la hermosura de su santidad. Hay un concepto de contemplación para que yo pueda definir lo que es hermoso y lo que está mal. Y produce emociones. Cuando yo veo algo hermoso, me produce emociones en mi vida. O lloro, o me río, o lo disfruto, pero no puedo decir que algo es hermoso si no produce nada en mi vida. Y eso es lo que está diciendo el salmista. No puede ser que no produzca nada en nosotros. No puede ser que, no estoy diciendo que levantes las manos y que aplaudas y hagas, en otros lugares lo hacen, no está mal. Estoy diciendo, no te mueve algo
en tu vida, cuando captás la verdad de la gloria de Dios. Si conocemos bien a Dios, tendremos sentimientos que son debidos a Dios, no que son ajenos a Dios. No vamos a andar saltando y usando banderas y un montón de cosas. Vamos a tener sentimientos que son debidos a Dios. No podemos glorificar a Dios como debemos sin un conocimiento que concuerde con su verdad y sentimientos que concuerden con su grandeza, con su belleza y valor. O nosotros no hablamos de cosas que conocemos. Ese auto, yo anduve en ese auto, no sabés lo que es, la velocidad que tiene, el motor, cómo funciona, el aire acondicionado, la velocidad de 0 a 100, no sabés lo que es. Hablamos y expresamos lo que sabemos y lo que conocemos y nos emocionamos expresando esto. Entonces quiero finalizar mostrando cómo el pueblo de Cristo, guiado por la palabra y por el Espíritu Santo, puede enfocarse en la adoración corporativa a través de los medios que incluyen la enseñanza de la palabra de Dios, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Incluye la enseñanza, incluye la exhortación. Adoramos a Dios exhortándonos, adoramos a Dios con la enseñanza de la palabra de Dios. Adoramos a Dios al hablar y al cantar con salmos. Escuchen que eso es lo que dice, hablando entre vosotros, dice Efesios 5, hablando entre vosotros. Hablar es hacer sonidos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Todo esto una verdad bíblica a través de nuestros labios se transforma en una adoración. Cuando somos informados a través de la Escritura de quién es Dios. El corazón santificado es el único que puede proveer gracia en el corazón. Porque dice el texto en Colosenses, cantando con gracia en vuestros corazones. Y en Efesios dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Corazones que no están desvinculados de nuestros labios. Labios sin corazón no sirve. Corazones afectados por la palabra de Dios. La gracia en el corazón llena de gratitud. Un corazón transformado por el Evangelio, un corazón regenerado por la gracia de Cristo, por la justicia de Dios. Este corazón está lleno de gracia y la verdad bíblica que ha sido oída y aprendida intelectualmente produce afectos por la obra del Espíritu Santo. La verdad bíblica que ha sido oída y entendida produce afectos. Hace que en un momento en tu casa cierres tus ojos y ores y en silencio le digas a Dios gracias por esto. O cuando vas caminando o haciendo otra cosa, pares un momento a pensar, o cuando estás leyendo la Escritura, ¿qué significa este texto? Señor, ¿cómo te puedo honrar con esto? Señor, te estoy conociendo. Hoy leía Jeremías 9 de vuelta. Dice, alabes en esto el que se hubiera alabar, entenderme y conocerme. Y después de haber estudiado esto el día anterior, yo digo, esto me pegó. Realmente, Señor, me estás golpeando con esto. Estoy predicando y lo estoy viviendo. ¿Qué es realmente lo que significa glorificar a Dios? Se pasa la vida, hermanos. Se nos van los años. Y el tiempo termina y estaremos enterrados. Y lo único que sirve es que vivamos para la gloria de Dios. Y tenemos que despertar a que nuestra adoración tiene que estar en la contemplación correcta. Y no estoy diciendo que seas un ermitaño en tu vida, que no uses internet, que haga gimnasia o vaya al gimnasio o corra o te guste el fútbol. No estoy diciendo eso, pero poné tu atención en la adoración, es el objeto de tu alabanza y que el resto sea afectado por eso. Y esa verdad afecta a toda la iglesia reunida. Pues el punto de Colosenses es que la palabra está en vosotros y en la iglesia esto afecta entre vosotros. Entre vosotros. Y resumo, es el patrón de adoración comunitaria auténtica. La palabra de Cristo, iluminada por la plenitud del Espíritu Santo, revela la verdad y la belleza y el valor de Cristo, despierta afectos sinceros, desborda en cánticos dirigidos a Dios y a los demás. Por eso cantamos juntos. Por eso nos escuchamos cuando cantamos. No ponemos auriculares, no escuchamos. Por eso nos escuchamos. Porque es la forma de adorar en comunidad.
El Señor nos dé la gracia para tratar esto conscientemente todos los días y recordarlo a menudo. Señor, ¿dónde estoy poniendo mi atención? Señor, recordame que es glorificar a Dios. El peso que tiene tu persona lo entiendo en la medida que yo soy informado de quién es Dios, y para eso quizás necesito un libro, la Biblia, por supuesto, leerla todos los días, pero quizás necesito leer algo más sobre teología o buscar en el YouTube de nuestra iglesia la serie que dimos de los atributos de Dios para repasar esto. ¿Cómo es Dios? Están allí, son como 12 sermones, no sé cuántos son. Pero esto me genera a mí, wow, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y vamos a confesar nuestros pecados y vamos a pedir perdón al Señor, pero avanzamos un poco más para que seamos una iglesia que en comunidad adora realmente en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que en nuestras vidas, por medio de tu Espíritu, nos recuerdes el valor y el peso de tu persona. Realmente anhelamos que nos despiertes, que nos muevas, que como dice un himno antiguo, Iglesia de Cristo, sacude el sopor y recuperemos nuestro tiempo. No seamos como el pueblo de Israel que dice, este es el camino, andad por él, y dijeron, no andaremos. Si sabemos cuál es el camino, que andemos por él. Y este camino es conocer a Dios, conocerle más, para contemplarlo y adorarlo más y en forma muchísimo más grande y superior a cualquier otra cosa que en este mundo llama nuestra atención y ocupa nuestro tiempo. Despiértanos, Señor. Examina nuestros corazones, trae convicción a nuestras vidas para que cada domingo, cuando lleguemos aquí, no vengamos solamente con nuestros labios, sino también con nuestro corazón. Ayúdanos, te rogamos. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús.